Charlas de Ciencia. Le agradezco al licenciado Armando Herrera que nos acompañe en este proyecto que inicia hoy y bueno, pues en el proyecto que trabajaron para llevar a cabo estos documentales. A todas las personas que nos acompañan hoy, gracias por estar en esta presentación. Y como decía María Luisa, muchas gracias María Luisa, hoy, el día de mañana se cumplen 121 años de que se celebra la creación o el descubrimiento del sonido 13. Julián Carrillo nació en Agualulco, San Luis Potosí, y desde muy pequeño se distinguió en la ejecución del violín, lo que lo llevó primero a la al Conservatorio Nacional y después a estudiar dirección y composición en la Escuela de Leipzig. Y en 1895, en su estancia en el Conservatorio Nacional y por una inquietud provocada en una clase de acústica, experimenta la división de la cuerda de violín, dando con esto origen al sonido 13. Teoría que marcaría su vida y que lo llevaría a incursionar en la microtonalidad, la creación y generación de nuevos instrumentos, en fin, a toda una nueva forma de ver y percibir la música. El documental que hoy se presenta o la serie de documentales que hoy se presentan es un trabajo realizado por la División de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el área de divulgación científica coordinada por la licenciada María Luisa Buendía y a la cual se muestra la vida de Julián Carrillo desde 13 ángulos diferentes. Su primera época, sus primeras composiciones, su formación musical, los instrumentos, sus leyes de metamorfosis, la nueva música, el microtonalismo, Agualulco del sonido 13, Abón, algunos de los cortos que podrán ver a partir de mañana, 13 de julio a través de YouTube en diagonal UASLP TV. Es importante mencionar que este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de diversas instituciones como la Secretaría de Cultura, el Instituto Potosino de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica del Estado, quienes durante 2015 y parte también de este año realizaron actividades que permitieron enriquecer el documental que hoy se presenta. Para presentarnos este trabajo, quien además colaboró durante todo el tiempo y es gran promotor de este proyecto, les quiero dejar con ustedes al doctor Refugio Martínez, quien nos presentará los cortos que veremos el día de hoy y además también antes de pedirle al doctor Refugio que nos acompañe, quiero agradecerle a los músicos que hoy estarán con nosotros, a Montserrat Castro Barrón, soprano, a Malcut Zavala, le agradezco que siempre está apoyando en las actividades de difusión cultural, a Fernando Caleb Loredo, a Juan Hipólito Palomo, a Alejandro Urrutia Castelán y también a la participación especial de Jorge Echeverría en la flauta. Les agradezco mucho su presencia y le pido al doctor Refugio Martínez, director y realizador del documental 13 Conceptos del Sonido, que nos platique sobre esto. Gracias. Bien, buenas tardes. Voy a tratar de hacer una presentación realmente sintética. La idea es invitarlos a que transiten a través de este trabajo que le hemos denominado 13 conceptos del sonido 13 como una manera de aproximarnos a la vasta y compleja obra de Julián Carrillo, es bastante amplia, y buscando una solución a presentar en audiovisuales parte de su vida y su obra, pues realmente fue un reto poderlo hacerlo en un documental. Lo que se llegó y poco a poco se fue construyendo fue pues una serie de unidades en videos, le llamamos 13 conceptos del sonido 13, pero la estructura ya va mucho más amplia y realmente al final llegamos a un modelo, a una estructura que, bueno, los que nos dedicamos a la ciencia es muy común para nosotros, es el propio estructura de la naturaleza, cosa que a Carrillo era muy enfático en esos aspectos, considerar, oír mucho a la naturaleza. Y parte de lo que se oye es la estructura. Al final de cuentas, serie de videos, que son 20 videos que se presentan en la primera serie, primera parte, porque hay más que se van a estar agregando, pues básicamente es una estructura muy similar a la que tienen la naturaleza. Básicamente, digamos, cuando lo estuvimos más o menos estructurando, nos dimos cuenta que es muy parecido a los carotenos, o sea, la zanahoria, pues. Entonces son unidades que están interrelacionadas y cada interrelación, en este caso, correspondería a un video y algunos de esos videos están a su vez ramificados.
Es una estructura, repito, muy similar a esas cuestiones, y la naturaleza tiene sus procesos de comunicación con el medio ambiente, y parte de esos procesos se requieren que sean eficientes, y entonces, bueno, nos hemos dado cuenta que más o menos apunta por ahí y nos dio posibilidades a solucionar este gran problema que teníamos para presentar la obra de Carrillo. Aquí nada más vamos a presentar el video que le hemos llamado el número 1, pero en realidad no hay una numeración específica, que se le denomina anomalías, y tiene que ver, y se los presentamos porque tiene que ver con los planteamientos básicos de lo que es el sonido 13. La obra de Carrillo es más allá del sonido 13. Aquí vamos a escuchar más adelante parte de su obra clásica, digamos, en semitonos, tonos y semitonos. Y le hemos llamado anomalías. ¿Por qué anomalías? Pues es una ruptura a las estructuras musicales tradicionales, básicamente el rompimiento del círculo armónico, y entonces establece una cuestión que en el siglo XIX se estaba manejando: la ruptura o la discontinuidad de la materia, la discretización y continuidad de la materia. Era algo que se estaba discutiendo en muchas áreas. En la física dio por resultado el descubrimiento del electrón y la cuantización de la materia. En las matemáticas, a la medición de lo que se llama clases infinitas, hechas por Cantor, entre otros. Y resulta que Carrillo estaba dando solución a esa cuestión de pasar entre el número de sonidos. El poderlos dividir implicaba entonces hacer subdivisiones más allá de las existentes. Este video más o menos se aproxima a esa cuestión. Otra virtud que tiene es que se aprovechó eventos que se estaban haciendo desde el 2014 por el Instituto Potosino de Bellas Artes, que lleva el nombre de Julián Carrillo, la Secretaría de Cultura, otras instituciones culturales también, y la universidad, a través de programas de divulgación científica y cultural que se tienen, se aprovechó que coincidieran en nuestra localidad personajes que son especialistas en diferentes aspectos de la obra y vida de Carrillo, cosa que se aprovechó, y eso es algo de lo que tiene este material. Aprovechamos que estuvieron presentes y entonces simplemente se les dejó que hablaran de diferentes temas y nosotros los estructuramos, pero no voy a seguir porque nunca terminaríamos. Los voy a dejar con el video número 1, Anomalías, que dura 17 minutos, son 20, todos andan en el orden de 15 a 30 minutos, así es que dense una idea de la cantidad de material que está presente ahí. Y ya se les dijo, a partir de hoy por la noche, bueno, mañana ya temprano, como una manera de conmemorar el experimento realizado el 13 de julio de 1895, se van a hacer públicos a través del canal de la universidad en YouTube, que ya les han dado la dirección, sino ahorita aquí se les vuelve a repetir. Y el día de mañana en Radio Universidad FM, si quieren escuchar de viva voz a Julián Carrillo explicándoles qué es el sonido 13, un material que tiene la fonoteca, nosotros lo vamos a transmitir a las 10:30 de la mañana por Radio Universidad FM. Oigan a Julián Carrillo, él les va a explicar y van a oír ejemplos interpretados por Lolita Carrillo, entre otros. Es un material histórico sumamente interesante. 10:30 de la mañana, Radio Universidad. Pues adelante. El maestro Carrillo logra literalmente la desintegración del intervalo musical llamado tono por medio de los 16avos de tono. Bueno, hay muchos sistemas de microtonos dentro del estudio de la música. Incluso hay estudios sobre este
digamos, estas investigaciones en microtonos desde la Edad Media, ¿no? Hay por ahí instrumentos, clavicordios modificados. Los demás sistemas microtonales logran, digamos, dividir los tonos, pero el sistema de Julián Carrillo, de hecho, teóricamente llega más allá de los 132avos de tono, teóricamente, pero prácticamente solamente hemos llegado hasta los 16avos de tono. Entonces hay muchas cosas que aún quedan hacer práctica, digamos, de las teorías de Carrillo. Sobre todo él los hacía a manera de como intuiciones científicas, ¿no? Que después iba desarrollando. Entonces este es el do, el re y el medio tono. Son los tres sonidos que se escuchan en un tono nada más. Al decir el 16avo de tono, es decir que entre do y re, un tono, Carrillo incluye literalmente 16 sonidos diferentes en un tono. Ahí está. En do y re, 16. Esta escala tradicional de 12 sonidos, al ser dividida por el 16avo de tono, amplía de do a lo siguiente do, re, mi, fa, sol, la, si, do, podemos escuchar 96 sonidos ya. Con esta escala se abre una nueva etapa en la música mundial. La génesis de los sonidos nos dice, según los anales que investigó el maestro Carrillo, que los primeros 5 sonidos se conquistaron en China, que son lo que hoy conocemos como fa, do, sol, fa, la, do, sol, re y la, que vendrían siendo prácticamente estos los primeros 5 sonidos que se escucharon. Entonces, en aquella época la música era así. Nada más empleaban esos 5 sonidos. Posteriormente, en Grecia tuvieron que pasar aproximadamente como 20 siglos para que en Grecia un músico que se llamó Terpandro le agrega 2 cuerdas a su lira. Entonces ahí surge lo que conocemos como mi y posteriormente el si. Y tendríamos lo que es la escala diatónica. Entonces ahora con estos 7 sonidos aparece mal nombrada la escala diatónica y pues empezamos a hacer esto. Nada más pequeños ejemplos. Después, posteriormente, en Roma, en los cantos gregorianos, cuando hacen la entonación los cantores de fa así, se quedaban medio tono abajo. Y ahí surge lo que ellos llaman el si blando, que es lo que conocemos nosotros hoy como el si bemol. O sea, ellos en vez de hacer esto, hacían esto. Surge el sonido número 8 y eso se estuvo manejando por muchos años. Cabe mencionar que aquí hubo 2 pilares en esta época. Uno de ellos fue un un filósofo que se llamó Bosio, y él lógicamente dijo, bueno, a los sonidos hay que ponerles algún nombre.
Entonces él lo manejó con las letras del abecedario, de A, B, C, D, F, G, H. Hasta el H teníamos lo que llamamos una octava, porque en aquel tiempo realmente era una octava. Posteriormente, unos siglos después, Guido d'Arezzo, siguiendo de un canto a San Juan, le pone las sílabas del canto, los pasa a los sonidos. Entonces ya ahí aparece lo que conocemos como do, re, mi, fa, sol, la, si, pero en este caso el do lo manejaban como ut, porque así empezaba, ut, win, laxis, resonare, fibris, y de ahí se va, y ahí aparecen los nombres. Pasan muchos años, y por ahí del siglo XVI, un matemático que se llamó Ramos de Pareja, él, en sus razonamientos matemáticos, decide hacer una subdivisión basándose en la raíz dosava de 2, que es lo que actualmente manejamos todos los músicos a nivel mundial, raíz dosava de 2. Esto quiere decir que en un duplo de vibraciones vamos a tener 12 sonidos, y ahí nace el temperamento. Anteriormente estaba basado por los físicos. Cuando llega Ramos de Pareja, se basa en la matemática. En la ley física del sonido es que no hay dos intervalos iguales, todos van de mayor a menor conforme más agudos se van haciendo. Y con Ramos de Pareja, cuando hace su subdivisión, lo que él hace es que quedan todas las distancias equidistantes. ¿Y qué hace? Rompe totalmente con la ley física del sonido. Entonces el maestro Carrillo dice que el temperamento se basa en alterar la ley física de los sonidos. Eso es lo que viene pasando. Y ya no tenemos lo que nos dicen ahora, que por ejemplo, que de sol a la es un tono, o que de sol sostenido, de sol a sol sostenido es medio tono, son mentiras. Eso no existe. ¿Por qué? Porque son ahora un dosavo de duplo. Si aquí yo tengo de do a do sostenido, tengo un dosavo de duplo. De do a re, tengo 2 dosavos de duplo. Y así sucesivamente. ¿No? Y nos quitamos de broncas. En cambio, nosotros tenemos en la escuela, cuando estamos en acústica, nos dan la escala de los físicos, que la escala cromática de los físicos está basada en 17 sonidos. De do a do sostenido tiene un número determinado de vibraciones, y de re a re bemol supuestamente tiene otro número de vibraciones. Voy a hacer el ejemplo, voy a hacer do sostenido. Ahora voy a hacer re. Es lo mismo, ¿no? Se las gastan con decir que de do a do sostenido hay 5 comas y de re a re bemol hay 4. Jamás. Eso no existe. Lo que sí podemos agregar eso se lo basan a la ley de quintas de Pitágoras, ¿sí? Pero eso jamás ha habido un instrumento que sea capaz, ni voz humana, de reproducir esos intervalos. Hasta 1722 llega Juan Sebastián Bach y por primera vez en la historia de la humanidad hace sonar ya estos 12 sonidos y tenemos ya en el clavecín bien temperado. Desde 1722 hasta 1895, antes de Carrillo, todos los músicos estábamos haciendo con esto. Para hacer un breve, voy a tocar una composición de un bourrée de Bach, con un arreglo de jazz que yo más o menos le hice, utilizando el sistema, ya utilizando también indiscriminadamente los 12 sonidos. La música de Carrillo es una música de escalas y es también
bastante, un pienso bastante matemático, de tomar la serie más lógica de la música es una escala. Cada niño empieza con escalas. Y Carrillo hacía de esto un principio. Se puede ir al tema de la primera sinfonía, en principio es una escala. Por las otras composiciones, para mí es también en un pensamiento de post-colonial. Es interesante de ver que Carrillo compuso en formas del 19 centro, en formas de Mendelssohn, por ejemplo. Bastante claros, con muchas cadencias, siempre con dos mesuras. Es una música muy comprensible de un lado y de otro lado con esta combinación con los microtonos. Aparece un mundo muy extranjero, un nuevo mundo, pero un mundo que es siempre comprensible para todo el mundo. Por eso es no una música compleja en el sentido de la música de vanguardia, y por eso los avantgardistas no quieren a Carrillo, que no querían a Carrillo. Es una música muy clara, muy intensa. Cuando se encuentran con estas obras, se aprende rápidamente a escuchar a los microtonos. O sea, para mí ha sido un gran placer en mi vida. He tenido maestros muy buenos. Uno de ellos fue Jean-Etienne Marie también. Jean-Etienne Marie fue discípulo de Carrillo. También fue de los que estuvo difundiendo la obra de Carrillo en Francia. He estudiado por necesidad, porque no ha sido algo que me haya llamado mucho, a Lois Hava, a John Cage, a muchísimos músicos. Pero cuando ya te pones, es como platico con algunos compañeros, cuando tú te pones ya directamente a trabajar lo de Carrillo, es una ciencia perfecta. Entonces ya no hay que querer, ya no hay que buscarle, ¿no? Ya está todo. Hay tres fundamentos que sostienen las leyes del sonido 13: enriquecimiento, simplificación y purificación de la música. El enriquecimiento consiste en la gran cantidad de sonidos que van a emplearse. La simplificación por la manera en que se escriben, que ahora ya no empleamos las notas, ahora empleamos números. Se emplean números en orden progresivo como sonidos equidistantes haya en una llamada octava, y se aplica a cualquier tipo de escala. Y la purificación es en el abandono de los intervalos temperados, que es la escala tradicional. Ya no se va a emplear esa escala, ya se van a emplear lo que llamamos intervalos armónicos, que son los que produce la naturaleza. Es meritorio de Julián Carrillo el hecho de que haya llegado a la Nacional de México y no se hubiera conformado con esos 7 tonos o esos 12 semitonos y pensar, bueno, ¿qué hay más allá? ¿No? Debe de haber algo más. Por lo general, la mayoría de nosotros vamos a la escuela o a la iglesia, donde vayamos, y nos dicen 2 más 2 son 4, existe Dios y el diablo, y nosotros decimos sí existe, y sí son 2 más 2, 4, pero no nos cuestionamos. El cuestionarse es de pocas personas. Pocas personas se cuestionan, como Julián Carrillo, de que puede haber algo más allá. Y eso para mí es algo admirable y que se ve muy pocas veces. Y yo creo que eso es de personas que tienen integridad y que no se conforman con lo que se ha enseñado. No solo hay un Carrillo,
Hay el carrillo revolucionario, hay el carrillo aficionado de bricolaje, que tenía muchísimas pequeñas ideas para sus instrumentos. Hay el carrillo compositor con una obra muy interesante y con muchas composiciones ya no estrenados. Y hay el compositor, hay Carrillo, el intelectual, interdisciplinario, que quería hacer una mezcla de la música, de la filosofía, de la física, de la matemática. Y esto es para mí muy importante. No hay un Carrillo, hay muchísimas Carrillos. Sí.
Bueno, y vamos a continuar con música. El año pasado, que se conmemoró el año Carrillo, como se le llamó aquí en San Luis Potosí, Luis Fernando Padrón, aquí presente, inició un ciclo conmemorativo en el Instituto Potosino de Bellas Artes, y entre este ciclo, que se atendían algunos aspectos, también se presentó rescate de la obra no tocada de Julián Carrillo, que forma parte de un acervo que tiene el Instituto Potosino de Bellas Artes. Como lleva el nombre de Julián Carrillo, ellos tienen algunos documentos, y como parte de estos documentos se dieron a la tarea de rescatar, bueno, liderados por Fernando Padrón, algunas composiciones en tonos, en semitonos, pues, de Julián Carrillo, y presentaron el año pasado el estreno del Minuetillo. En esta ocasión se vuelve a repetir por el ensamble de cuerdas, que está compuesto por Fernando Calef Loredo Guel, que va a estar al violín. Todos son alumnos todavía de Bellas Artes, Fernando, ¿sí, no? No, ya no. Bueno, por ahí estuvieron Luis Fernando Murillo en la viola y Alejandra Urrieta Castellana en el violonchelo. Les recibimos con un aplauso para que nos deleiten con el Minuetillo de Julián Carrillo.
Bueno, pues agradecemos al ensamble de cuerdas la interpretación del minutillo y ahora vamos a dividir el tono. Pasamos a la sección donde vamos a empezar ya a escuchar interpretaciones en lo que es en sí el sonido 13, así es que de 12 sonidos vamos a pasar a 24, 48, 96. Pero lo vamos a hacer por partes. La última parte va a estar a cargo de Jorge Chavarría, que es el músico heredero de la tradición del sonido 13, de los más antiguos, casi, ya lo ando quemando en la edad, pero bueno. Y él va a interpretar la flauta en cuartos de tono, se los adelanto, pero escúchenlo ustedes. Pero antes vamos a poner un fragmento nada más, porque el video dura 40 minutos, cerca, 37 minutos, del concertino. El concertino fue un trabajo de doctorado de Mario García Hurtado, es un guitarrista. Él se adentró en el estudio de esta obra desde el punto de vista musical y hizo una selección de las varias versiones que encontró del concertino, que fue estrenado en Estados Unidos hace 80 años, bueno, ya 81 años, y después de 80 años se estrena en México. Se estrena en una parte en Morelia y la otra en un lugar muy simbólico para todos nosotros, principalmente para Carrillo, la iglesia de Agualulco, estrenado por la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, con el acompañamiento de 6 solistas en instrumentos microtonales, donde aparecieron algunos de los instrumentos originales, como es la octavina, ustedes van a escuchar, es el concertino. Lo vamos a poner a continuación, un fragmento, dura alrededor de 6 minutos, para que pues más o menos lo conozcan y sean testigos de manera indirecta de este evento histórico que sucedió en San Luis Potosí y México. Me voy a permitir presentar a nuestro solista en el violín, el maestro Alexander Gard, la maestra Jacqueline Jorge Navarro en el violonchelo. Luego en la octavina tendremos a Ángelos Quetzalcóatl. Tendremos a Mario García Hurtado en la guitarra. Ellos son invitados de la Orquesta Sinfónica, por supuesto, al igual que Samuel Stoll, quien es parte del coro, Guillermo Martínez en el arpa, esta especial para él y la maestra, y Ariadna Bucio en el arpa, que se parece más al arpa. Muy bien, gracias. De antemano vamos a agradecerles a ellos el interés por mostrar la música de don Julián Carrillo en este ámbito de la experimentación microinterválica, que nosotros la conocemos como sonido 13.
Bien, entonces vamos a cerrar esta presentación muy rápida de esta serie de documentales con la participación de Jorge Chavarría. Es músico, alumno directo de los alumnos, de los últimos alumnos que tuvo Julián Carrillo, y quienes, gracias a su terquedad y empeño, lograron que la obra de Carrillo se siguiera manteniendo y con más gente que se ha ido anexando. Esto es algo que podemos considerar que está vivo, sobre todo si cuando recorran estos videos se van a dar cuenta que a nivel mundial hay un surgimiento sumamente importante. Busquen en YouTube y van a encontrar toda una selección de música microtonal, como se le denomina. Hay proyectos a nivel internacional, a nivel mundial, ahí pueden escuchar no solo música clásica. Si quieren escuchar rock, van a encontrar rock, música metálica que le llaman, folk, jazz, de todo van a encontrar en Sonido 13. No hay que asustarse con este nuevo universo, y pues vamos a ver si Jorge Chavarría con su música los convence mientras afina los 24 sonidos. Listo, bueno, los dejamos con Jorge Chavarría. Bueno, voy a ser muy breve tantito para explicar algo que creo sí que es importante. Como hemos escuchado en la música, algunas veces se nos complica un poco tratar de asimilar la división que hay. Esto es porque tenemos ya más de 3 siglos de estar escuchando siempre do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Obviamente con los medios tonos sería esto. El sonido es dividido, o sea que al momento en que cambia una vibración simplemente es por el sonido. El intervalo sí se puede subdividir, que es lo que hizo Carrillo. Esta flauta está modificada para producir cuartos de tono. Aquí tengo la división del tono, que sería sol, la. Subdivido sol, sol sostenido, o la bemol, y la. Y ahora los divido en cuartos de tono. Ahora toda la escala en 24 sonidos. O sea que aquí tenemos ya un 100% más de posibilidades sonoras para poder manifestarnos a través del sonido. Esto pues nos lleva pues, a tener nuevas emociones, nuevas sensaciones y pues a descubrir todo un mundo que es el sonido. Bueno, voy a hacer una composición para, obviamente para esta. Esta está originalmente para flauta en cuartos de tono, arpa en 16avos y guitarra en cuartos de tono. Obviamente pues nada más voy a tocar ahorita la pura flauta.
esta persona, que es Lolita Carrillo, que fue un excelente músico, y fue la primera persona que en América tocó la mayor parte de la música de Beethoven para piano, y bueno, pues fue la primera pianista para hacer conciertos en estados de tono, las conciertos de tono que también ella lo dejó grabado. Y bueno, pues esto es remembranza, ¿no?, a estos grandes personajes de la historia musical. Y bueno, ahora voy a hacer ya algo más reciente. Nosotros cuando venimos todo el grupo fusionamos instrumentos prehispánicos con instrumentos del sonido 13. ¿Por qué prehispánicos? Porque en la época prehispánica todos los instrumentos los afinaban de acuerdo a la ley física del sonido. Entonces uno de los ideales, el tercer ideal de la revolución musical del sonido 13 es que en un momento ya estemos haciendo también música con intervalos armónicos. No quiere decir que esto va a desaparecer, o sea, simplemente es parte de la evolución, como hace rato se comentaba en los videos. Hace muchos años nada más el hombre podía reproducir a voluntad unos cuantos sonidos. A través del tiempo cada vez podemos reproducir más sonidos. En este caso hacemos la subdivisión del tono y ya hay algunos instrumentos. En mi caso tenemos guitarras que producen escala de los armónicos, flautas que producen escala de los armónicos, creo que por ahí traigo una, y no sé, ¿quieren escuchar algo con la flauta de la escala de los armónicos? Bien, aquí ahorita pues estamos trabajando ya para hacer más instrumentos. Pues aquí pasa algo muy triste en nuestro país. Para la investigación, para la cultura, desgraciadamente nunca hay presupuesto. Todos los que estamos involucrados en este tipo de movimientos, casi todo lo tenemos que hacer de nuestra propia bolsa.
o con amigos o buscar recursos para poderlo lograr. Esta flauta es una flauta que la hice yo basándonos en lo que nos enseñó Óscar Vargas Leal, que es otro de los discípulos que estuvieron al final del maestro Carrillo. Las arpas que ustedes vieron, esas arpas las hizo Óscar. Óscar, aparte de que también era un gran científico, era un excelente carpintero. Entonces allá él vivía en Cuernavaca y ahí mismo es donde aprendimos y trabajamos con él para la construcción de este tipo de instrumentos. Entonces nos dejó algunos legados para poder hacer instrumentos con este tipo de afinación, ya sea con intervalo dentro del sistema temperado o con la escala de los armónicos. Esta flauta es una que produce ciclos de 10 sonidos, porque nada más tengo 10 dedos, y aquí todos los sonidos, pues las distancias van de mayor a menor. Si se puede, no sé si se alcance a ver, bueno, lo que se alcance a ver, la distancia que hay entre esta perforación y esta es más amplia, aquí se ve haciendo más pequeño, acá tenemos otra perforación que hace que aquí se vea más amplio, pero aquí es más pequeño, y sucesivamente. Y ahora esto ya no tiene relación con el tono y el semitono, esto ya es escala de los armónicos. Esto pues ya es otro concepto, voy a hacer un poquito con esta flauta. Adentrarse un poquito más acerca de lo que es el sonido 13, pues con todo gusto podríamos abrir un pequeño espacio para que si yo les puedo aclarar sus dudas, pues con todo gusto. Pues mira, yo pienso que sí, aquí todo depende de cada. Mira, muchas veces hay gente que cuando nosotros tenemos un programa donde hacemos jazz, rock y blues, utilizando instrumentos en microintervalos, con los instrumentos tradicionales, y se puede perfectamente. O sea, aquí todo depende. Yo digo que pueden hacer hasta música de mariachi. Eso es indiscriminado, puedes hacerlo con cualquier estilo. Pero sí para cuentos. Sí. Fíjate que nosotros hicimos hace mucho un trabajo, estoy viviendo en Chiapas, acerca del Popol Vuh. ¿Sí? Bueno, no es un cuento, es mitología, es una leyenda, no sé, para ellos en aquella época era su libro sagrado.
metíamos todos los instrumentos prehispánicos, obviamente, pero metíamos en algunos pasajes para darle un poquito más de cambio. Metíamos instrumentos de intervalos como las flautas, algunas veces marimba, porque ya también hicimos una marimba en cortes de tono, entonces quedaba perfectamente. ¿Qué tan cierto es que Rusia es yo en un viaje a Rusia, y entonces escucho algo de San Lucas y no recuerdo si en la Basílica de San Basilio o en San Sebastián pero escuché algo similar. Allá en Rusia no están utilizando mucho el sistema de Julián Carrillo en Rusia ya. En Francia también tengo entendido, también en Francia hay, como el maestro Carrillo vivió mucho tiempo y uno de los músicos que estuvo mucho con el maestro Carrillo, se llamó Jean-Michel Marie, él también dejó algún legado allá en Francia, e incluso tengo entendido que hay una escuela donde ya enseñan el sistema del maestro Julián Carrillo, parten de Estados Unidos, en Nueva York también ya hay algunos músicos que están trabajando más en forma en esto. Y bueno, pues aquí nosotros estamos en la gran lucha por uno de los otros ideales que tenía el maestro Carrillo, es dejar ya una escuela, bueno, él no le llamaba escuela, un instituto del sonido 13, donde se enseñe este sistema, puesto que ya rompe con todos los paradigmas que nos vienen enseñando en las escuelas clásicas. En las escuelas clásicas nos enseñan muchísima simbología y nos enseñan muchas cosas que ya podríamos decir que son anacrónicas, pero pues las seguimos tomando como ley. Y esto muchas veces lo que ocasiona es que músicos jóvenes deserten de la carrera de música, porque a veces hasta te llega a confundir. Yo siempre que estoy haciendo pláticas hago algunos ejemplos para que se den cuenta. Por ejemplo, un ejemplo que hace rato les manejaba también. Este ejemplo es muy simple. En la música, hay veces que a mí en lo personal me tocó una vez este caso, de que me hicieron una pregunta, por ejemplo, que me decían que de do, me hace un intervalo el maestro de música, que era esto. Que pues aquí yo lo pensé ahorita como do, fa sostenido. Entonces yo lo escucho así y yo le dije al maestro, es una cuarta aumentada. No, es una quinta disminuida. Y chispas, no oigo bien. Y después me vuelve a hacer el maestro esto. Escucho lo mismo, digo, no, pues es una quinta disminuida. No, es una cuarta aumentada. Y es lo mismo, ¿no? Ahora nos dicen que esto do, mi bemol es una tercera menor y es una consonancia. Y luego voy a hacer una segunda mayor y me dicen que es una disonancia. ¿Escuchan la diferencia? Voy a hacer la tercera menor. Y ahora la segunda. ¿Escuchan algo de diferencia? No hay. La música de por sí, temperada, todo es disonancias. Es una mentira que nos dicen que en la música que nos enseñan hay consonancias, no hay consonancias. Al momento en que Ramos de pareja se mete al ciclo de los 12 sonidos utilizando la raíz dosada de dos, que mete en digamos, es como si esta flauta, yo la tengo esta flauta y no cabe en su estuche, entonces agarro y la deshago. Entonces estoy rompiendo con la ley física. Lo que hace Pitágoras es Ramos de pareja hace una genialidad matemática, pero hasta cierto punto, como lo diría el mismo Carrillo,
hace un desastre físico porque rompe con la ley física del sonido. Entonces, como hace rato en el mismo video, se maneja que al momento en que se llega al temperamento, se rompe con las leyes físicas del sonido y entonces, por consecuencia, se rompe con todos los armónicos. No hay consonancias. En su mayoría todos son disonancias. Ahorita por eso el ejemplo que yo les hacía, si les digo do mi bemol, es una consonancia. Y si les digo do re sostenido, es una disonancia. Y es exactamente lo mismo. No hay ningún cambio de intervalo, no hay ningún cambio de... ¿No hay de qué? No hay de qué, con todo gusto. Una pregunta más histórica. Si por favor nos puede comentar sobre, bueno, hubo otras influencias en México, no nada más occidentales. Si nos puede hablar un poco de los tonos asiáticos, a lo mejor llegaron a México, tonos africanos. Yo he oído mucho la música de la ópera china y llego a oír los tonos que ustedes Mira, es que desde la época, desde antes de Ramos de Pareja, ¿sí? O sea, Ramos de Pareja es al que le debemos prácticamente el entrar al sistema que nosotros le llamamos temperado, ¿sí? Pero podríamos decir que es hasta cierto punto un sistema artificial, porque lo hicimos los hombres, no lo estamos haciendo basándonos en la ley física del sonido, que es que no hay dos intervalos iguales que van de mayor a menor conforme más agudos se van haciendo. Por ejemplo, si nosotros escuchamos música hindú, manejan lo que ellos dicen las ragas o las megas. Las ragas son 22 sonidos que se acercan mucho a los cuartos de tono. Si nos basamos en la época prehispánica en nuestro país, también pasa lo mismo. O sea que las culturas antiguas, y ahorita de lo que tú me estás hablando, son culturas muy antiguas. Antes de que llegara el maestro Ramos de Pareja, que fuera el que metiera los 12 sonidos basándose en la raíz dosada de 2. Entonces, a partir de allí ya empezamos a entrar a esto. Entonces, lo que hace Carrillo es decir, bueno, si estamos en el temperamento, vamos a escribirlo, ¿no? Y tenemos 12 sonidos, y nada más lo dividimos en tonos y medios tonos, pues vamos a escribirlo. Ahora, hay muchas versiones. Por ejemplo, a mí, cuando estoy haciendo pláticas, pues llega gente a veces que tiene ya también años experimentando y todo esto, y me platicaban, por ejemplo, de Alois Haba, ¿no? Alois Haba también tiene un trabajo muy similar de cuartos de tono, pero Alois Haba, ¿qué hace? Pone este piano y afinaba el otro piano encima, otro teclado encima, y lo afinaba un cuarto de tono arriba. Entonces, sí, Alois Haba también experimentó eso, pero fue por ahí del año de 1947, y Carrillo de 1895. Entonces, aquí hay una cosa que es importante, no se trata, yo sí soy muy, bueno, quizás no me gusta decir fanático, porque ser fanático no es bueno, pero sí soy admirador de Carrillo. ¿Por qué? Yo tengo muchos amigos y luego me dicen muchos, no, es que ¿por qué no le hacen caso a Carrillo? ¿No? Y dicen, en cambio, oyes a Beethoven, oyes a Bach, a Brahms. Yo sí, tienes razón. ¿Cuántos años tiene que murió Beethoven? Como 300. Entonces espérate 300 años hasta que pasen de que murió Carrillo. Y entonces lo vas a empezar a escuchar. Pero hay una cosa bien importante. Carrillo no nada más era músico, sino que era un gran científico. Estuvo nominado al Premio Nobel a Física y trabajó muchísimo también en matemáticas. Entonces, por ejemplo, yo escucho las composiciones de Beethoven, de Bach, mis respetos, ¿no? Pero ellos hacían el arte de bien combinar los sonidos. Pero escucho a Carrillo, el arte de bien combinar los sonidos. El arte de la rectificación básica al sistema musical temperado. El arte de rectificar las dos leyes de física musical. Hacer todos los instrumentos que hizo. O sea, Carrillo para lo que vivió, yo creo que uno necesitaría 5 o 6 días para poder lograr todo lo que el maestro Carrillo logró. O sea que yo admiro a todos los músicos, todos tienen una gran aportación, pero siendo prácticos, la aportación de Carrillo prácticamente nos abre las puertas al infinito sonoro, o nos regresa al infinito sonoro. Bueno, sí.